Doncs després d'aquest ampli resum del que ha donat de si la Copa a l'Hospitalet, tenim aquí entre nosaltres protagonistes dels dos equips guanyadors, de la Florida i de l'Hospi B. De l'Hospi B tenim el seu entrenador, el Miqui Rodríguez. Bona tarda, Miqui. Què tal, Sergi? Bona tarda. I de la Florida tenim el Nico Serna, que és coordinador de la secció femenina, i també tenim a la Nàdia Vidal, una de les seves davanteres. Bona tarda a tots dos. Hola, bona tarda. Començaré pel Miqui, equip guanyador l'Hospi B de la segona edició del Copa a l'Hospitalet. Bé, no sé si estàs d'acord, però tothom us donava per favorits, per tant era com una mena d'obligació, no sé si ho senties així, el fet de guanyar aquesta Copa a l'Hospitalet. Bueno, obligació tampoc, però sí que realment, amb l'etiqueta de ser favorit o de millor categoria que la resta, ja tens aquí una pressió afegida per intentar fer-ho bé i crec que hem competit amb nota i que ho hem fet bastant bé. Heu competit i realment en cap dels partits s'us ha vist patir, tot el contrari, estàveu a gust damunt del terreny de joc. Sí, més enllà, els hi vaig dir, més enllà de les categories, dels rivals que tinguessin davant, d'intentar fer-ho bé cada partit, de donar el màxim, i gairebé tots jugàvem mitja part, 60 minuts com a molt per intentar repartir, havien d'anar a tope els minuts que tenien. Y Nico, vosotras todo lo contrario, no partíais como favoritas, quizá era el Centre d'Esport L'Hospitalet por el hecho de ser un equipo de mayor categoría que el resto, de primera catalana, y aún así, sin ser favoritas, habéis dado la campanada. No sé si era el objetivo, lo esperabais, como... No, el objetivo era venir, jugar y ver lo que pasaba. O sea, pero bueno, viendo los dos primeros partidos y plantarte la final, pues dices ya ganar. Entonces ayer vinimos con la idea de llevarnos el trofeo. Eso por parte de Nico. No sé si Nadia comparte esta valoración de Nico, de decir, bueno, veníamos a ver qué pasaba. Quizá las jugadoras dentro del vestuario estabais un poquito más motivadas, ¿no? Sí, bastante motivadas. Teníamos la intención de participar y ya que el Hospitalet era un equipo que podía llegar a la final fácilmente, pero visto así, hemos luchado todas y hemos llegado a la final. De hecho, en el partido contra el Hospitalet, sabiendo vosotras que eran de mayor categoría, se os vio muy motivadas. Sueltas. Exacto, muy motivadas y sin ningún miedo. Le jugasteis de tú a tú realmente a un equipo de superior categoría. Sí. ¿Esto es una cosa que notáis a medida que van pasando los minutos o ya dijisteis, mira, esto no se trata de jugar atrás, sino que hay que plantarle cara? Plantarle cara. ¿Compartes también la opinión de que había que salir así, Nico, delante de un Centre d'Esport L'Hospitalet de mayor categoría? La idea es salir con nuestra idea de fútbol que tenemos. No da igual la categoría, nosotros tenemos una idea y un planteamiento y una manera de jugar y es aplicarlo, da igual contra quién juegues. Y así lo hicimos. I per les dates que celebra aquesta Copa a l'Hospitalet, potser cada equip té la seva idea, però almenys a l'Hospi B era com una mena més, un entrenament, un torneig més de pretemporada o hi ha una coseta més? Sí, per dates està clar que és pretemporada, però hem de ser realistes i hem de ser sincers, una vegada planten a jugar, tothom vol guanyar. Sí que és cert, arribar al cap de setmana i el fet de millor d'arribar a la final suposa haver jugat 3 partits seguits i ho pots patir una mica, però crec que per tots igual i es tracta de que tothom jugui, participi i evidentment al ser pretemporada tothom té cabuda i tothom hi forma part. Este torneo, esta Copa a l'Hospitalet, os ha cogido en la primera semana de entrenamientos, ¿no? Volviendo de las vacaciones con todo lo que supone, ¿no? Otro ritmo de horario, de actividades más estivales. ¿Cómo lo tomabais vosotros en vuestro caso? ¿Algo como más de coger ritmo, hacer cohesión o realmente era una cosa que decías, no, queremos el torneo? Nos ha pillado con 2 días de entreno. Tenemos más partidos que entrenos, más partidos que entrenamientos, o sea, 3 partidos, 2 entrenos. Y era, aprovechar lo que tenemos, el bloque y a partir de ahí, jugar a fútbol. O sea, no podemos pedir más porque ya se vio ayer la segunda parte que sufrimos, las piernas estaban muy cansadas. Entonces el planteamiento de ayer del partido de la final era aprovechar las primeras media hora cuando estaban más frescas y luego a ver qué pasaba. Y más o menos salió como lo teníamos pensado. ¿Y tú, Nadia, cómo te encontraste? Porque es lo que decía, vuelves de vacaciones, ¿no? Tienes otro ritmo de todo. No sé si te cansas más, cuesta llegar a las pelotas cuando pasan los minutos. Personalmente, ¿cómo te encontraste a lo largo del torneo?
me encontré bien, excepto la final, la segunda parte, que ya estaba cansada y dije yo, camino un poco y a ver. Y aguantar como sea Como los se pueda. minutos, no? Amarrar la victòria. Sí, sí. Una Copa a l'Hospitalet, una segona edició que s'ha jugat a l'estadi municipal, un estadi de dimensions força gran, unes dimensions a les que Miqui Rodríguez haurà d'anar acostumant als seus jugadors perquè el que és el seu equip jugarà a l'estadi municipal. És una cosa que motiva més als jugadors, el fet de sortir allà, veure aquell terreny de joc, aquelles grades? Jo crec que a tothom. Al final, els místers, per exemple, que bueno, molts no havien fet una roda de premsa en tots els anys que portem, doncs seure allà a la sala de premsa, i els jugadors jugar a l'estadi, que normalment no jugues, un vestidor realment així, però caben 20 persones assegudes, que normalment hi ha molts camps que estem allà tots apretats i no cabem. Bueno, jo crec que el context així globalment ha sigut una experiència molt satisfactòria per tothom, la gent ha sortit molt contenta y bueno, em reconforta perquè crec que vam encertar. ¿Qué tal la experiencia de jugar en el estadio municipal? ¿Qué es lo que, o las cosas que más os han sorprendido, impactado, o con qué os quedáis? Porque a lo mejor habéis llegado a casa, habéis hablado con familiares, con amigos, Sí. y pues mira, esto me ha alucinado o no me lo esperaba. ¿Qué destacaríais? Sobre todo el campo es enorme. Nosotros que estamos acostumbrados a un campo más pequeño se nos ha hecho enorme. Ya venimos hace 2 temporadas, jugamos también con los pibés, pero claro, el vestuario, la gente, la rueda de prensa, las gradas, es muy bonito jugar en un campo así. Tú, Nadia, ¿qué te pareció la experiencia de jugar en el estadio municipal? Me encantó. Y cuando vi el estadio, que era el campo muy grande, me aluciné. ¿Se nota realmente que es más grande? Porque al final, cuando miras dimensiones, a lo mejor son unos metros que la gente dirá, pues solo son unos metros. Es más grande, pero es más grande. Se nota, Se nota, El ¿no? nuestro... se nota. Estás en el banquillo y no ves la línea del otro lado y dices no llega y al final llega porque es que no la ves. También puede servir como excusa, ¿no? Cuando te grita el entrenador alguna orden, ¿no? Alguna reprimenda, le puedes decir es que no era tan grande el campo que no te escuchaba, ¿no? ¿Creéis que debería ser una sede fija el estadio municipal o más bien la Copa del Hospitalet debería ser itinerante, que cada año se jugara en un campo diferente? Personalmente, ¿qué opináis? Hombre, sería bonito irlo cambiando, pero claro. Lo que ofrecen otros campos como el nuestro, claro, el vestuario, toda la infraestructura que tienen los PIA no la pueden ofrecer otros. Pero bueno, es cuestión de cuando pasen las ediciones, bueno, se puede plantear. Bueno, tu, Miqui, la primera edició la vas viure molt intensament al propi camp del Gornal, aquesta l'has viscut al camp de l'estadi municipal. Tu què opines? Creu que hauria de ser una cosa itinerant? Has vist l'experiència de l'estadi municipal i potser hauria de quedar? No sé quin és el teu parer. Jo crec que tot té pros i contres. Bueno, me'n recordo a la final de l'any passat, per exemple, que potser hi havia la mateixa gent que ahir, o inclús menys, i clar, el camp semblava que estava ple. Ahir potser potser hi havia 400, 500 persones, que l'estadi realment no es nota tant o no queda tan colorit com a un camp de barri. Bueno, té coses molt positives i té coses que un estadi no pot donar o comparant amb un camp de barri. El cert és que bueno, jo crec que a tothom l'estadi era una experiència que normalment no estarà acostumat a viure i l'han gaudit d'una manera molt diferent al normal. Ara deixaré una mica apartada la Copa a l'Hospitalet, ja que us tinc aquí i us preguntaré per aquesta temporada, el que espereu. Segueixo amb el Miqui, en aquest cas canviem de nominació perquè competireu a la segona catalana amb el nom d'Unió Esportiva Gornal, amb aquest acord de vinculació amb el Centre d'Esport L'Hospitalet, pel qual sou equip filial. Quina plantilla que heu confeccionat. A banda de mantenir jugadors com Jordi Galindo, teniu el Rio Nishikawa, a porter Pol Lechuga, els 2 Oscars, el James i el García, Aitor Vives. És una plantilla que fa patxoca i potser et trasllada una mica de pressió en el sentit d'haver de pujar a primera catalana. Bueno, jo crec que més que una nova temporada, el que els vaig dir a ells era continuar la feina feta l'any passat, que crec que va estar a un molt bon nivell a la segona catalana. La nostra feina al cos tècnic era fitxar bé a l'estiu i crec que ho hem aconseguit, hem fitxat el millor set que hi havia a la segona catalana
jugadors amb experiència, jugadors de nivell, i bueno, que ens han donat aquest plus de qualitat per intentar estar dalt. Si l'any passat vam quedar tercers, doncs hem de ser realistes, la plantilla és molt bona, ho hem d'intentar i hem d'intentar jugar a play-off perquè crec que estem capacitats. Aquest acord de vinculació també comporta que jugadors doncs, tinguin a vegades dinàmica d'entrenament amb el primer equip de l'Hospi, com és el cas dels Oscars, l'Òscar James i el García. Això trastoca una miqueta la teva setmana d'entrenaments, de preparació dels partits? Bueno, com tot, doncs, té la seva part positiva, la seva part negativa, i algun partit que no els hem pogut diguem-ne aprofitar, però bueno, per ells a nivell individual doncs, poder estar en dinàmica del primer equip de l'Hospi, que porten un mes i pico entrenant amb el primer equip, debutar a la Copa Catalunya, jugar partits, i no ells han anat ja a entrenar 4 jugadors, bueno, doncs, crec que és molt positiu per tots. Ens hem d'intentar adaptar a la situació i al final, bueno, ara quan arribi la competició el normal és que formin dinàmica de filial i bueno, tant de bo algú pugui formar part de la plantilla del primer equip o jugar molts minuts, serà bona senyal. Ens has acostumat els darrers anys a veure partits del Gornal molt ofensius, molts gols, és veritat, sí, és un equip molt vertical, i no sé si aquest any veurem el mateix, perquè a més també vaig una mica endarrere, el que dèiem de l'estadi municipal, és més gran, també et permetrà posar en pràctica aquest sistema. Sí, jo crec que tot, el camp, els jugadors que tenim, els que hem fitxat, la meva idea, jo crec que tot va en la mateixa direcció i sí, al final, si el camp del Gornal, que està bé, ja ho fèiem, el camp de l'Hospi amb molta més raó hem de fer, sometre els rivals allà a 90 minuts són molt llargs i bueno, portar la iniciativa, com crec que hem fet a la Copa, ser dominadors i tots els partits hem marcat 3-4 gols, senyal de que ataquem bastant. Vemos, escuchamos a un Miki Rodríguez ambicioso. No sé si la Florida, en esta nueva temporada de la segunda catalana, también quiere ser ambiciosa y por fin ya pisar la primera catalana. Eso sería lo que queremos, eso es lo que queremos. Pero se trata de pelear, estar arriba y una vez que estés arriba veremos a ver qué pasa. Pero claro, el objetivo es estar arriba y sí puede ser, pero bueno, de momento queda mucho. Pequeños detalles te pueden dejar fuera. ¿Hay ganas de subir, Nadia? ¿Cómo lo vive el vestuario? Tenemos muchísimas ganas, pero bueno, ya se verá poco a poco, partido tras partido, a ver. El año pasado, Déu-n'hi-do, 62 goles en 23 partidos, decía yo casi 3, y me decías, no, 2,7, los tienes bien en mente, sí. Y de hecho fuiste la mayor goleadora de todas las categorías del fútbol catalán. No sé qué nos puedes decir ante esta cifra brutal que son casi 2,7 goles, casi 3 por partido. ¿Cómo lo viviste? Estabas realmente en racha. Sí, bueno, cuando vi esos números dije yo que no me lo esperaba para nada. Yo tenía con Nico y con más gente tenía contados que marcaría 40, 50 goles con mucho. Y mira, no sé, fue un reto para mí. ¿Y este año cuántos goles te has propuesto marcar? No sé si lo has comentado ya con Nico. Sí, bueno, hay bromas. Hay bromas en el vestuario con Nico que me dicen que este año que marque como 80 goles. 80 goles. Pero que será complicado. Nos apunto y cuando acabe la temporada tienes que hacernos balance de esta, no sé si promesa o no, pero bueno, de esta marca que te has fijado. Para ir terminando, Nico, me decías que igualmente será complicado el ascenso a Primera Catalana porque, por ejemplo, equipos como el FC Barcelona ha creado su equipo B, filial, no sé cómo nombrarlo, que será un hueso más, ¿no? En esta lucha por subir. Es muy difícil, a ver si podemos competir, es muy difícil competir con lo que hay, es el Barça. Por muy jovencitas que sean, sigue siendo el Barça. Entonces, bueno, hay que jugar y no fallar donde, digamos, no tendrías que fallar. Porque que ellos vengan a la Florida les va a costar en un campo pequeñito para su juego que quieren. Al final acabarán ganando, ir allí a su campo es... Pero bueno, se trata de trabajo y estar arriba y ya veremos. Porque el año pasado nos quedamos ahí. Sí. Y hay ganas. Partido a partido y trabajo, sí, trabajo, ¿no? Como dice Chema. Trabajo y ya está, no hay más. Chema que se ha borrado de la entrevista, por cierto. Sí. Tenía que venir y te pasó ya dijo que tenía bastante con la rueda de prensa. La pelota. Próximo día ya. Está fichado para el próximo día, sí o sí.
Muy bien, pues Nadia Vidal, Nico Serna, de Club de Futbol La Florida, i el Miqui Rodríguez, en aquesta ocasió com a entrenador de l'Hospitalet B. Agrair-vos la vostra presència i molta sort de cara a la nova temporada. Moltes gràcies. Muchas gracias.